¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a ver la unidad de potencia en circuitos de corriente alterna, potencia activa, reactiva, aparente, triángulo de potencias y otras cositas más como la corrección del coseno phi o la corrección del factor de potencias. Para arrancar vamos con un repasito de lo que vimos la clase pasada, lo más básico. Si vos tenés un circuito inductivo puro, la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Entonces, si vos tenías un circuito solamente que tenía fuente y eh, alguna, algún inductor, el diagrama fasorial te acordaba así: vos tenías la fuente, que la dibujamos arbitrariamente con ángulo de 0, y entonces la corriente va a estar atrasada por un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque eso es algo que hay que saber, digamos, muchas veces los ejercicios te dicen tal circuito, con coseno phi en atraso. Bueno, vos tenés que saber que te están hablando de una corriente inductiva, porque es la que está atrasada con respecto a la tensión. Acordate que el ángulo phi del que vamos a hablar, siempre va a ser el ángulo de la fuente menos el ángulo de la tensión. Perdón, el ángulo de la fuente menos el ángulo de la corriente. Acordate siempre de eso, ¿sí? Porque va a aparecer también ese mismo ángulo en otros diagramas, pero no hay que perder de vista que es ese por las dudas. Y bueno, si tenías un circuito capacitivo, la corriente está adelantada con respecto a la tensión, y el diagrama fasorial te queda tensión con ángulo cero arbitrario, y la corriente de consecuencia capacitiva apuntando para arriba con ángulo de 90. Es decir, esta corriente está por 90 grados adelantada de su tensión que la origina. Y esto, bueno, acá aclara que son casos extremos, donde acá tenemos inductiva pura, por eso el índice L, capacitiva pura, por eso el índice C. Pero bueno, después vas a ver que puede tener un ángulo intermedio de 40 grados o de menos 30, según el caso. Y acá, bueno, repasamos la fórmula de las impedancias, que es como lo que juega el papel de resistencia en corriente alterna, que es R más la reactancia inductiva, que se escribe así, menos la reactancia capacitiva, que se escribe así. Y un poco esta fórmula es lo que nos daba el origen de este fenómeno que se da acá. Digamos, porque fíjate, la reactancia inductiva es positiva, entonces cuando yo calcule la corriente con la ley de Ohm, esto que tiene un ángulo de 90 grados, si querés, como va a estar dividiendo, el ángulo va a terminar restando, entonces la corriente inductiva me queda mirando para abajo con ángulo de menos 90, que sería este. Y bueno, lo mismo para la capacitiva. Pero bueno, vamos a ver un poco las fórmulas de potencia que están resumidas en este cuadro. Estas que están en el cuadro son todas de módulo, ¿sí? Esta no te va a dar ningún ángulo, así como está escrita. Bueno, acá tenés potencia activa, vamos a hablar un poco de qué es cada una. Primero, potencia activa se calcula con esta fórmula. Se mide en watts, muy importante porque muchas veces te van a decir el circuito desarrolla una potencia de 700, te puede decir watt, volt, ampere reactivo o volt ampere. Con la unidad ellos te están diciendo si la potencia es P, Q y S, ¿entendés? P es potencia activa, esta es la que se puede aprovechar y es la que se desarrolla en las resistencias. Q es potencia reactiva, esta no se aprovecha, y ya vamos a ver qué hacemos con eso después, y es la que se va a desarrollar en los inductores y en los capacitores. Y se calcula con esta fórmula, B por I por seno de phi, donde phi, acordate, es el ángulo que se obtiene de restar el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Y la potencia aparente es como la que vos terminás viendo, y es B por I, es la más grande de todas estas. Y una manera de organizarlas y ver cómo se relacionan y cómo están confinadas es armando este diagrama que se llama triángulo de potencias, donde el eje de las abscisas horizontales es la potencia P, que es la que se desarrolla en la resistencia. En la vertical puede ir para arriba o puede ir para abajo. Vas a tener la potencia Q reactiva, que es la que se desarrolla tanto en el inductor como capacitor. Si querés anotate por ahí, así ya lo ves. Si va para arriba, tenés un circuito inductivo. Si va para arriba, tenés un circuito inductivo. Y si la potencia Q me mira para abajo, vas a tener un circuito capacitivo. Es decir, inductivo va para arriba, capacitivo va para abajo. Y obviamente la potencia S, esto forma un triángulo de rectángulo donde la hipotenusa es S, la potencia aparente, y acá se ve un poquito mejor que S es más grande que P y Q por la propiedad de que la hipotenusa es siempre más grande que los catetos. Después acá tenés
Un poco lo mismo, fíjate acá te dice que es B por I y acá te dice que es B por I asterisco, que ese asterisco es conjugado. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Esto te da el módulo, esto te dice que esta línea azul mide, no sé, 100 volt-ampere, te dice esto. Si vos escribís esto conjugado, quiere decir que vos estás trabajando acá con los complejos, o sea, con los fasores, ¿sí? O sea, que vos acá podés decir que tenés una fuente de 200 con ángulo de 40, con una corriente I que puede medir 50 con ángulo de 30. Entonces vos haces el producto entre estos dos fasores, donde ahí la vas a conjugar, es decir, que le cambias el signo del ángulo, y te va a dar como resultado el módulo de S, o sea, la longitud azul, pero también te va a dar el ángulo phi. O sea, te va a decir directamente que esto es un complejo y te va a decir con qué ángulo está. Esta, en cambio, que está en mayúsculas, simplemente te va a decir la longitud de la flecha. Pero es muy útil igual y creo que yo hice todos los ejercicios usando esta y no esta. Porque no siempre te interesa saber el ángulo, no siempre necesitas hacer esto para conocerlo. Pero bueno, para que veas la diferencia, digamos. Bueno, acá está el triángulo de potencia de nuevo y acá está explicitado esto de que como esto es un triángulo rectángulo, las relaciones entre P, Q y S vienen dadas, digamos, con las relaciones que puede llegar a haber un triángulo rectángulo. A saber, P, como es el cateto adyacente, se escribe hipotenusa por coseno. Q, como es el cateto opuesto, se escribe hipotenusa por seno. S, que está escrito porque, bueno, era una imagen y viene así, es la hipotenusa, así que se puede calcular con el teorema de Pitágoras, siempre depende de qué conocéis y qué no conocéis, usar una fórmula y otra. Y una que terminamos usando y que está muy piola es que la tangente de phi, donde phi es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, se puede calcular como Q sobre P. ¿Sí? Porque el de tangente es, como era, So, K, TOA. TOA es tangente opuesto sobre adyacente, Q sobre P, tangente de phi, Q sobre P. Y bueno, ahí vamos a repasar un poquito ahora qué es esto de corrección del factor de potencia, así cuando hacemos el ejercicio ya no hay que desarrollar tanto. La potencia activa P, la que aparecía en el eje horizontal, es la que se puede aprovechar, es la que te sirve, por eso se llama activa. Y tiene esta fórmula. Fíjate que si vos haces que el coseno phi, que es el factor de potencia, sea más grande, P va a ser más grande, entonces vas a tener más potencia activa, es decir, vas a tener más potencia útil. Entonces si aumentas coseno phi, aumentamos la potencia activa y eso es lo que vamos a buscar. Para poder lograr esto, se conecta un banco de capacitores en paralelo al circuito que vos tenés. Es decir, si vos tenés un circuito así, sea cual sea, represente lo que represente, vas a tener un circuito normalmente inductivo, ¿sí? Porque los inductores son los dispositivos que suelen estar presentes en los motores, en los aparatos, etc. Vas a tener este diagrama de corriente, ¿cómo se llama? Diagrama fasorial, donde vas a tener un voltaje V, que es el que está en la fuente, y la corriente consecuencia, SC de sin capacitor. Como es un circuito inductivo, la corriente está trazada y va a mirar para abajo. No mira en 90 grados porque no es un circuito inductivo puro. Acá hay una resistencia, bueno, algo de potencia activa vas a tener. Entonces viene así. Y acá tenés el ángulo sin capacitor. Esta es la componente reactiva de la corriente, sería como la corriente que se desarrolla o que ve el inductor. Y esta en rojo es la componente activa de la corriente, o sea, la que ve la resistencia, si querés. Como que si bien pasaría la misma corriente, reacciona distinto para cada dispositivo. Tiene que ver un poco con eso. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer para mejorar un poco esta situación es conectar un banco de capacitores en paralelo, ¿sí? Siempre en paralelo. ¿Por qué no se hace en serie? Si te surge la duda. Y porque si haces en serie, medio que rompes todo. Porque si vos pones un capacitor acá, o si querés lo pones acá, donde vos quieras, o sea, que esté en serie con estos dos, suponete que esta carga representa la carga de un televisor, ¿no? Bueno, suponete. Entonces, el televisor para que funcione se necesita que se conecte a una fuente que es esta. Si vos pones un capacitor acá, medio que vas a distorsionar la fuente y la corriente que pasa por la tele. Y si haces eso, el equipo se arruina, digamos, porque el equipo está diseñado para trabajar en estas condiciones. Ahora, si vos lo conectás en paralelo, fíjate que vos tenés la carga de la tele, que era esta, la carga 1 donde está el puntero ahora, conectada a la misma fuente que estaba antes, que puede ser la que proporciona el enchufe de tu casa. Entonces,
la tele no se ve afectada por este capacitor en paralelo. No así el sistema. El sistema, que puede ser la casa ya, sí se va a ver afectada porque aparece la rama esta, del sistema total. Pero la tele no, queda igual. Entonces la tele no se va a arruinar, pero vas a tener una consecuencia en el consumo de tu casa. Porque tiene que ver un poco con eso, para que se entienda más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este sistema vas a tener el mismo voltaje, es un copy-paste, ¿sí? Es el mismo voltaje. Vas a tener una corriente, pero antes de hablar de la corriente quiero que fijes la corriente activa. Corriente activa, ¿qué dije yo? Activa hace referencia a que se desarrolla en la resistencia. Acá y acá la resistencia es la misma, no cambió. Y cuando yo conecté el capacitor en paralelo, bárbaro. Conecté el capacitor en paralelo, pero tengo la misma resistencia y pasa la misma corriente por esa resistencia. ¿Sí? Porque fíjate, acá tengo, no sé, esta resistencia con este voltaje y acabo de tener esta resistencia con el mismo voltaje, pues están en paralelo. Con lo cual, la corriente roja activa no cambia. ¿Viste qué interesante que es? La corriente activa no cambió. Pero, si vos mirás, si te acordabas, ¿cómo era la corriente que va a salir de acá? En esta rama voy a tener una corriente inductiva. O sea, voy a tener una corriente que mira para abajo como es en este caso. Pero a esa corriente inductiva, que sale en este punto, donde está ahora el punto rojo, se va a encontrar con una corriente capacitiva. Si volvés para atrás, las corrientes capacitivas, ¿qué hacían? Miraban para arriba. Entonces, ¿qué pasa? La inductiva que mira para abajo se combina con la capacitiva que mira por arriba y normalmente me va a dar una corriente que va a seguir siendo inductiva, pero un poquitito menos inductiva. O sea, me va a dar una corriente IR' que va a seguir mirando para abajo, pero va a ser un poquito más chiquita. Es que esta es una línea verde que mide lo que mide y esta es otra línea verde, pero que es más pequeña. Y bueno, en consecuencia, tengo un ángulo phi, que es en definitiva lo que quería cambiar, el coseno phi, que va a ser más chiquito que este phi, o sea, el phi con capacitor es más chico que el phi sin capacitor, y esta corriente, que es la que se desarrolla total, va a ser más chica también. Entonces, ¿qué quiero decir antes que aparezca esto? Que el televisor funciona igual, pero la corriente total que pasa por mi casa va a ser más pequeña porque fíjate que esta línea azul que tengo acá es más pequeña que esta línea azul que tengo acá. Entonces, de alguna manera, yo logro que me funcionen los aparatos gastando menos. Bueno, acá está el diagrama de potencias, ¿sí? Donde vas a ver un poquito mejor. La potencia P, la que se desarrolla en la resistencia, por eso el color. La potencia Q sin capacitor es la que se desarrolla en el inductor, por eso el color verde con verde, no es exactamente el mismo verde, pero bueno, para que se relacionen. Y la potencia S es la que ves en el total. Con este mismo ángulo phi sin capacitor, phi sin capacitor. ¿Sí? Este ángulo se logra de obtener la resta entre el voltaje y la corriente. El ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. ¿Qué pasa acá? Tengo la misma potencia P, es la misma, es un copy-paste, miren lo mismo. Tengo una potencia Q con capacitor, que va a ser más chica que la potencia Q sin capacitor, que la pinté en rosa. Y en consecuencia, la potencia aparente que me están entregando a mi casa, que viene de la calle, va a ser más chica. Fíjate que está bien, esta es una línea azul, esta es una línea celestito, como para que concordancia, pero si miras bien, esta es más corta que esta, con lo cual ya me estoy dando una idea de que puedo llegar a gastar menos. De hecho, vos que vas a estar en la movida de la industria, creo que era técnico industrial, los aparatos que tiene la industria en sí tienen que corregir el coseno phi, y si no lo hacen, los multan. ¿Por qué? Porque suponete que Denor, no conozco tanto el tema, pero la distribuidora de energía, la que entrega energía, si le entrega mucha potencia reactiva a tu industria, está entregando mucha potencia al pedo, que no se está usando. Vas a tener mucha corriente al pedo que no estás usando, entonces vas a tener mucho gasto al pedo y no se busca eso. Entonces hay como requerimientos con esto. En fin, bueno, el ángulo con capacitor apareció ahí, que es más chico que el ángulo sin capacitor. Y acá lo que te venía diciendo, que bueno, al hacer esto logramos reducir la corriente total, manteniendo la corriente activa constante, logramos reducir la potencia aparente sin reducir la potencia activa que es la que buscamos. Y después, acá, lo que va a aparecer ahora es este triángulo pegado, superpuesto al otro triángulo para que lo compares. ¿Ves? La peso igual, por eso no es, digamos, una línea roja, sino que es esta que es más gruesa. Y acá podés ver, como si todavía no era suficientemente obvio, que la rosa es mucho más chica que la verde. Observación, cuando vos te pidan dibujar esto en un parcial, dibujalo como está acá. Que el profesor vea de manera muy clara que tu potencia activa es constante y que tu potencia reactiva con
capacitor es más chica que tu potencia reactiva sin capacitor. Así que se vea bien eso. Y que también se vea bien esto, a ver si por ahí con esto de acá. Esto es el ángulo sin capacitor y esto es el ángulo con capacitor. Y acá, bueno, aparece al costado la potencia reactiva del capacitor que te la tira para abajo. ¿Sí? La potencia reactiva del capacitor te la tira para abajo. Y por eso la total, o sea, la que ve el sistema con capacitor, termina siendo más chica. Así que vamos a ir a la otra hoja. Un meme. ¿Sí? Factor de potencia. Analogía de la cerveza. La activa es la cerveza, la reactiva es la espuma, la aparente es la total, y acá ves como la reactiva, como la activa es la que aprovechás y la reactiva la que no aprovechás. Entonces uno más o menos va a tratar de tener una espuma baja en algunos casos, ¿no? Bueno, empezamos con un ejercicio. Hice los ejercicios que no te hicieron en clase, algunos, como para que tengas ahí una buena bolsa. Y bueno, te dice el 25 que este circuito consume volt-amperios, o sea, potencia aparente, lo que se mide en volt-amperios, con un factor de potencia de 0,856, o sea, coseno phi 0,856, en retraso, o sea que vas a tener una corriente inductiva, ¿no? Y tiene sentido porque aquí hay un inductor, así que suponemos que esta carga Z o no tiene inductor, o bien es una carga inductiva, o puede ser una resistencia, puede ser una carga capacitiva, pero de menor efecto que este inductor, pero es lógico, ¿no? Y después te dice, bueno, allá el valor de esta Z desconocida. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, dato. Esta es la potencia aparente que nos dieron. Nos dieron el coseno phi, así que ya de una sacás el ángulo y, ¿por qué no?, el seno phi, por si llega a aparecer por ahí. Y después ecuaciones. P, una forma alternativa en la tabla creo que decía I por B por coseno phi. Bueno, pero I por B era S, entonces P es S por coseno phi. Entonces, S 34, S 36,4, acá vamos a escribir 34,4, espero que haya hecho la cuenta bien. Y el coseno phi 0,856, coseno de phi 0,856. Pongo lo igual, calculadora, 31,2 watts es la potencia activa que se consume. Entonces, la potencia, habíamos dicho que es S por coseno de phi, I por B por coseno de phi, es todo lo mismo. Va a ser que acá se pueden representar las cosas de un montón de maneras distintas en función de los datos que te den. Y fíjate que I por B, si yo al B lo represo con la ley de Ohm, me queda que, ¿cómo era la ley de Ohm? Y que B es I por Z. Es una forma de escribirle. Bueno, si es donde dice B pongo I por Z, entonces esto me queda I cuadrado por Z. Entonces potencia es I cuadrado por Z por coseno de phi. Ahora, si vos mirás, esto lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, pero Z por coseno phi, obviamente el Z total, porque esto por ahí no lo dije, pero es que la potencia es la de todo el circuito, ¿sí? No solo la de dato, sino que es la potencia que consume todo este circuito, por lo tanto esta Z es la Z total del circuito en serio, o sea, va a ser esta Z1 más esta Z de acá. Pero volviendo a lo que te decía antes. Por propiedades de los fasores, digamos, Z por coseno de phi termina dando R total. Más adelante lo voy a retomar con un poquito más de detalle, pero fíjate que esta propiedad, entonces me queda que la potencia activa, que era la que se desarrollaba en la resistencia, sorpresa, sorpresa, termina dependiendo de la resistencia, es I cuadrado por R. Entonces, por ahora nota que Z por coseno de phi es R. Entonces, bueno, como me pedían calcular una impedancia y conozco que la potencia, la conozco, era 31,2 y la corriente la conozco, es 2,5, en una relación de módulos, yo digo que, bueno, la potencia dividido la corriente al cuadrado me da el módulo de la resistencia, ¿no? Entonces 31,2 dividido 2,5 al cuadrado, pum, 5 ohm de resistencia total. 5 ohm de resistencia total, o sea, la resistencia de este bicho más la resistencia que podría llegar a tener este Z, da 5 ohm. Acá se repite lo mismo, pero vamos a ir por el lado de la reactancia. Que dijimos que si P es S por coseno de phi, Q es S por seno de phi, hicimos la cuenta, nos dio 18,8 volt ampere reactivos. Ojo con las unidades de la potencia, porque uno ve, calculo la potencia y le pongo watt. No, potencia activa, volt ampere, potencia
Potencia, ¿cómo se llamaba? Activa, aparente, volt ampere. Potencia activa, no está, acá está, watt. Potencia reactiva, volt ampere reactivos. Bien. Con un razonamiento nos dio 18,8. Bueno, con un razonamiento exactamente igual que este, exactamente igual, lo único que acaba de aparecer un seno en vez de un coseno, nos da que Q es I cuadrado por la reactancia del sistema. Sorpresa, sorpresa. Si la potencia reactiva es la que se desarrolla en los inductores y capacitores, termina dependiendo de la reactancia del sistema, que es la que contiene a los inductores y capacitores. Así que todo lógico, digamos. Es muy fácil acordarse. Esta ya la viste en corriente continua, si querés. Esta, ¿dónde la viste? Bueno, la estás viendo ahora. Vas a tener, en vez de la resistencia, que es la propiedad del resistor, vas a tener la reactancia, que es la propiedad de los inductores, si querés. Y el S termina dependiendo si haces las cuentas del Z, que es la del todo el sistema, pero no está escrito ahí. Pero para que veas que es muy coherente y muy ordenado esto. Bueno, igual que acá, despejamos la reactancia total y me queda que es 3 ohms. Digamos, Q es sobre I cuadrado, 18,8 y 2,5 al cuadrado, porque la misma corriente está en serie, 3,0 ohms. Bien, acá el circuito de antes, y fíjate. La impedancia total es la suma de esta impedancia más la suma de esta impedancia. Entonces, ¿cuál es la impedancia Bueno, Z total es la que calculamos, el Z dato es 5 más J2, sí, es un número complejo. Entonces el Z total que hace, bueno, va a ser 5 más J2 más Z. Bueno, como esta es dato, despejé Z como Z total menos Z dato. Y si yo hago esta resta, 5 menos 5, 0, 3 menos 2, 1, y ahí tenés lo que te pedían, la impedancia. Esta incógnita termina dando 1 ohm en la parte imaginaria, que coincide con la respuesta que decía que era 1 con ángulo de 90. Conclusión. Te doy 5 segundos para caer a piensa, pone pausa y pensala. ¿Qué tipo de dispositivo hay acá? ¿Qué dispositivo hay acá? ¿Hay una resistencia? ¿Hay un capacitor? ¿O hay un inductor? Pone pausa, pensalo. Yo ya te digo la respuesta. La impedancia que hay acá es la de un inductor, que tiene un valor de L de 1 Henry. ¿Sí? Acá hay un inductor entonces, puro, o sea, es otra de estas bobinas que hay acá. Donde acá en vez de ser 2J tenés un J. Bien. Ejercicio 217, atención eficaz aplicada a un circuito en serie de... Déjame ver algo. Bueno, ahí volví. Te decía, bueno, atención eficaz, circuito en serie, 10 ohmios, 5 ohmios de reactancia capacitiva. Te dice que la tensión aplicada es de 120, determina el triángulo de potencias y nada más. Bueno, tenemos 10 ohmios, 5 ohmios, o sea que la impedancia, como están en serie, termina siendo la suma. Acordate, resistencia equivalente en serie, suma. Impedancia equivalente en serie, suma. 10 menos 5 ohmios. Acordate que si X, acordate que como es la reactancia capacitiva, iba restando. Igual acá hay como un pequeño error, no, un gran error en realidad, de tipo que esto es J, yo la escribo ahí, pero o sea, esto es un número complejo, de parte real 10, parte imaginaria menos 5, ojo con eso, ¿no? Bueno, coseno de phi, ¿me lo dieron? No, no me lo dieron, pero lo puedo calcular. ¿Cómo? Bueno, fíjate que ahora va a aparecer dibujado, pero yo tengo la parte real de la impedancia que es 10, la parte imaginaria que es menos 5, eso me termina dando como un vector o un número complejo y con ese número complejo puedo calcular el ángulo. O sea, sería en particular 10 dividido el módulo de z, que ahora te muestro cómo se hace, pero bueno, lo animé mal, digamos. Pero bueno, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Para empezar, me dice que el voltaje es igual dividido la impedancia es la corriente, el voltaje lo tengo 120, y la impedancia Z la tengo es 10 más menos 5, por lo tanto esto es un teorema de Pitágoras, va a ser 100 más 25 raíz de eso 11,2, y entonces obtengo el módulo de la corriente, 10,7, y acá aclaré solo los módulos, estoy laburando, ¿sí? Ojo con eso. Capaz que creo que se escribe en mayúscula, pero si no, aclaralo vos por las dudas. Esto es una relación de módulos, se puede escribir así,
Creo que en algunos libros lo escriben en mayúscula, digamos que hay distintas notaciones, pero acá no estoy teniendo en cuenta los ángulos, eso es lo importante. Bueno, teniendo la corriente, que la acabo de calcular con ohm, y el voltaje, que me lo dieron de dato, que es 120 voltios, ya se puede calcular más o menos todo. O sea, la potencia aparente, ¿cuánto es? V por I, 120 por 10,7, este número que está acá, amperes. Potencia, que sería S por coseno de phi. Y yo ya te adelanté que el coseno de phi es 0,894, que sale de mirar la impedancia. Ahora la vamos a ver cómo es. Pero bueno, suponiendo que lo tenemos, puedo hacer esta cuenta. Y la potencia reactiva es lo mismo, pero en vez de coseno seno, acá está el seno escrito, entonces hice la cuenta y me dio mira que loco, negativa. ¿Puede ser que tenga una potencia negativa? Sí, puede ser. Acá vamos a mirar un poco qué es lo que viene. Mira, esto es un número complejo Z, que tiene una resistencia que vale 10, tiene una reactancia que vale 5, que en realidad es menos 5 porque es capacitiva, eso lo tenés que saber, sale de la fórmula de Z, ¿no? Que es R más J por XL menos XC. Entonces XC va negativo. Eso, digamos que se deriva de hacer integrales y derivadas, por eso no te lo explico, pero acordate la fórmula de Z y con eso se deduce todo lo que viene después. Y entonces el Z, que es la suma, termina dando, ¿cómo es la suma? Y bueno, si este es el origen, camino 10 para acá, bajo 5, caigo acá, entonces va del origen hasta ahí, el número Z. Entonces fíjate, esto me quedó un triángulo rectángulo, que vale 10 acá, que vale, si querés, 5 acá. Con lo cual, si conozco los dos catetos, ¿cuántas veces hicimos esto? Puedo sacar este ángulo. Una manera, aplica tangente, es decir, tangente de phi es 5 sobre 10. Sí, esa puede ser una. A ver, voy a hacerlo por la duda. Tangente de phi es 5 sobre 10. Entonces el arco tangente te da phi. Entonces tengo el arco tangente de eso. Me da phi que es 26,6 grados. No, 26,7 redondeando. ¿Sí? Repasalo y te tiene que salir de una. Esto se tiene que hacer rápido, ¿no? Y después vas a tener otro triángulo. O sea, acá lo que tengo... No veo el puntero, che, ¿dónde quedó? Creo que como es verde, casi que no sé. Vamos a tener otro triángulo semejante, no igual porque no tienen por qué medir lo mismo, pero sí semejante, o sea, respeta las proporciones de potencias. P, que es la potencia que se desarrolla en la resistencia, que acá vale 1151 voltios. La potencia Q, negativa, por eso mida para abajo, que es la que se termina desarrollando en un capacitor. ¿Te acordás que en el coseno phi el capacitor era negativo, te bajaba la potencia reactiva? Bueno, acá tenés un porqué. Mirá, si la impedancia es capacitiva, el coseno de phi es negativo, entonces la potencia reactiva termina quedando negativa, entonces se termina mirando para abajo. Bueno, potencia de la resistencia, potencia del capacitor, entonces la potencia total es esta de acá que se puede calcular muy bien con Pitágoras. O bueno, acá no necesitamos aplicar Pitágoras, pero si lo hicieses, llegas al mismo resultado. Y obviamente el ángulo que termina siendo, si querés, el arco tangente de Q sobre P, te termina dando lo mismo que esto. Lo podés tomar como válido, como que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente va a ser este que hay acá entre la reactancia y Z, va a ser este que está acá, o bien puede ser arco tangente de estos dos catetos si los conocieras. Y para ver por las dudas, ¿no? ¿Qué pedía? Bueno, S, ok, pedía terminar el triángulo de potencias, bien. ¿Qué es S? Bueno, S termina siendo potencia más, o sea, potencia activa más J por potencia reactiva. Eso es una forma de escribir S, activa más J potencia reactiva. Parecido a la resistencia, a la impedancia, digamos, que es reactiva más J por reactancia. Bueno, acá es activa, la resistencia, más J por reactiva, que es la del capacitor. Bueno, dicho esto, potencia del capacitor, de la resistencia, la roja, 1154, bueno, ¿cuánto hay acá? 1151, esto es por redondeo. Fíjate que 3 unidades en 1150 no es nada. Y después potencia del capacitor, 577, menos 577, menos 578. Y como pedía, determina el triángulo de potencia, si bien acá está escrito así, porque no entra otra cosa en una guía,
Si en un parcial te pide triángulo de potencia, vos tenés que hacer este dibujo. Y es más, si querés, ya que estamos, para bien, acostumbrarnos bien, escribile el valor de cada cosa. ¿Sí? Así ya, mientras más claro es, más fácil es de que te aprueben. Acá pones que esto es menos 578. Si bien está escrito acá, no es mala costumbre escribirlo en el dibujo, así él después no tiene que andar buscándolo. Y en rojo le vamos a escribir... No, o sea, vos escribile con los colores que tengas, pero acá le vamos a escribir lo que vale 1151. 1, 1. ¿Entendés lo que te digo? O sea, y hay que no olvidarse las unidades, ¿sí? O sea, lo que hice yo acá, no, sino esto. ¿Se entiende? Siempre que informas un valor con sus unidades. Y bueno, acá le ponemos la S, que esta sí no la voy a escribir porque queda feo, pero esto sería más o menos el resultado que... ¿Sabes qué? Por la duda vamos a escribirlo, así ya te queda claro. Esto que está acá, cuando lo termine de escribir, es un poco lo que vos tenés que escribir en el parcial. Pero por ahí si escribís esto, está incompleto, y si escribís esto y no le pones valores, ni te cuento. O sea que esto sería una buena respuesta. Así que vos recuadrás con un resaltador y entregás esto de acá. Bueno, este 727 te habla del fasor de tensión aplicado, tiene dos impedancias, que son estas, Z1 y Z2. En paralelo, ¿sí? Te dicen que esta es 4 con ángulo de menos 30, así que ¿qué tipo de impedancia es? Pensá, pone pausa si no la sacaste. Va a ser capacitiva. ¿Y qué tipo de triángulo de impedancia es esta? Si tiene un ángulo positivo, y bueno, ya está, es inductiva, ¿no? Porque es el opuesto al otro. Te dan con su valor en módulo y su ángulo. Y te dice que se le aplican un voltaje de 20 voltios con 0 grados. ¿Sí? O sea, es un poco este circuito, que está bueno siempre dibujarlo antes de hacer cuentos cuando tenés un circuito, sobre todo tan detallado, ¿no? Entonces te dice, determina el triángulo de potencia de cada rama, así como el triángulo de potencia del total, mediante combinación de los anteriores. Bueno, rama 1, ¿qué conozco? Impedancia y voltaje. Como está en paralelo, la diferencia de voltaje es la misma en las dos ramas. Entonces, ley de Ohm, la corriente en 1 es el voltaje, que es el mismo para la 2, dividido la impedancia en 1. Es muy fácil la cuenta, o sea, porque esto es 20 con ángulo de 0 dividido 4 con ángulo de menos 30. ¿Cómo era la división entre dos números complejos? 20 dividido 4, 5, módulo, bárbaro. Y el ángulo es la resta 0 menos menos 30 más 30. Entonces la corriente en 1 es 5 con ángulo de más 30 grados, amperes. La potencia aparente era B por I asterisco. ¿Te acordás? ¿Qué quiere decir esto? Que estoy escribiendo los fasores acá, no los módulos. Entonces, ¿qué estoy escribiendo? 20 con ángulo de 0 por 5 con ángulo de menos 30, porque es el asterisco, es el conjugado. Entonces el resultado ya me está dando un fasor que es módulo 100, ángulo de menos 30. Capaz que hubiese estado bueno que lo escriba todo, pero tampoco quería que quede tan largo, pero fíjate que si yo escribo los fasores, como estoy haciendo acá, el resultado es un fasor. Y en los otros ejercicios venía trabajando con los módulos. Entonces el resultado era un módulo, se me da nada más que hubiese hecho en el ejercicio anterior, con esa lógica hubiese hecho B por módulo de I, es decir, 5 por 20, es decir, 100, solo el módulo. Y este, como estoy trabajando con fasor, además del 100 me da el ángulo. ¿Y acá qué hago? Calculo la potencia, y acá quedó medio feo, esto puede confundir. Acá vuelvo a trabajar con módulo. Acá voy a hacer módulo de S por coseno de menos 30, que es el ángulo. Está acá el ángulo de la corriente, o el ángulo este. Me va a dar 86 watts. Bien. O sea, P es S por coseno del ángulo que hay. ¿Qué ángulo? Voltaje menos corriente. Si el voltaje es 0 y corriente es 30, el ángulo es menos 30. Así que ojo porque acá importa ese signo. Entonces P es módulo de S por coseno del ángulo, del voltaje menos corriente. Acá lo tenés, 86 watts. Y Q era lo mismo pero con el seno y me dio menos 50 volt ampere reactivos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Potencia negativa. Está perfecto porque Z1, que cuando está acá escrito 4 con ángulo menos 30, es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo es negativo. Si uno recuerda la fórmula binaria de la impedancia, como era Z es R más J por la del inductor menos la del capacitor. Como el capacitor está negativo y esto es un número negativo, ya me está diciendo que acá gana el capacitor entre esos dos fenómenos. Entonces termino teniendo una corriente
que se adelanta, una corriente que se adelanta porque el ángulo del voltaje es 0 y el ángulo de la corriente es 30, una corriente capacitiva que se adelanta al voltaje, y termino teniendo en el triángulo de potencias una Q que mira para abajo. O sea, vos fíjate que todo eso lo tenés que chequear cuando haces el ejercicio, no puede haber inconsistencia. Uno puede poner acá una corriente con un ángulo menor al ángulo del voltaje y después acá un triángulo de potencias capacitivo. ¿Sí? Eso es como muy grave, tiene que ser muy coherente. Si acá en vez de menos 50 dice menos 40 y probablemente no te digan nada, pero si vos acá pones 50 positivo ya está, cagaste. Ese ejercicio te lo tachan. Ojo con esas cosas. Por eso jode mucho la electrotecnia, porque hay que tener mucho cuidado con el signo. Pero bueno, dicho todo ese speech, ya tenemos medio que todo para calcular el triángulo de potencias. 86, la potencia activa, menos 50, la reactiva, y 100, el la aparente. Siempre me dicen 100 la aparente. ¿Sí? 100. Con ángulo, si querés, de menos 30, es decir, de 30 mirando para abajo, ves que todo cierra. Y acá, digamos, porque lo vamos a usar más adelante, ves que este ángulo es 30, bueno, por triángulos opuestos por el vértice, o lo podés mirar un poco dibujando, te tenés que dar cuenta que este ángulo también es de 30 grados. O sea, el ángulo que forma línea azul con roja es el mismo que está acá. Rama 2, un poquito más rápido. Ley de Ohm, saqué el voltaje. Potencia aparente, en fasor, con su ángulo con todo, voltaje por y conjugado, 80 con ángulo de 60. Potencia aparente en módulo, módulo de S por coseno de 60, que era 60, voltaje menos corriente en ángulo, voltaje 0, corriente menos 60, 60 grados, pum, tengo la potencia activa, pum, tengo la potencia aparente. Era una corriente, un sistema inductor, la rama 2 era un sistema inductivo, entonces acá el Q me dio positivo, todo perfecto, todo en orden. Acá lo que sigue ahora es algo que yo no haría, pero tu profesor lo hizo en un ejercicio, y como estoy 90% seguro que no lo entendió, que no lo entendieron, porque encima medio que se empezó a poner borrosa la pantalla porque bajó la señal, qué sé yo, te lo expliqué acá. ¿Qué te piden por a vos acá? Te piden determinar el triángulo de potencia de cada rama, así como el triángulo de potencia de la combinación. Bueno, cada rama ya está. Y ahora, ¿cómo determino el triángulo de potencia de la rama total? Bueno, si yo tengo este sistema, si esto es tu casa, este puede ser el televisor, como te dije antes, conectado en paralelo. Y en paralelo podés conectar, si querés, la heladera, televisor y heladera. Entonces la potencia total que vos vas a consumir, ¿cómo va a ser? La suma de lo que consumas en la tele más la suma de lo que consumas en la heladera. Que pocas cosas que tenés, no importa. Sigamos, tenemos que sumar estas dos. Ahora bien, la que a vos más te interesa es la aparente, que es como la que te llega en total. Fíjate que la potencia aparente son fasores, ¿no? Me dio un fasor, acá me dio 100 con ángulo de menos 30, acá me dio 80 con ángulo de 60. O sea, es muy parecido a un vector esto. Si es que no es un vector. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir alegremente que esto es 100 más 80, 180, porque esto tiene dirección. Entonces, por acá aparece un teorema del coseno y una cosa media rara. ¿Cómo se hace? Como toda la vida, digamos, si vos tenés que sumar el número 5 más el número 10, ¿cómo haces? Si acá estás en 0, caminas 5 pasitos hasta el primero, y después del primero caminas los pasitos del segundo, es decir, caminas hasta 5 y después 10, y caes en 15. Bueno, acá se hace algo parecido. Si yo estoy sumando el vector S1, que está en este azul oscuro, con el vector S2, que está en azul clarito, lo que voy a hacer es dibujar el S1, que debería apuntar para abajo, ¿sí? No puse la flecha, pero para que lo veas un poquito mejor. Dibujo S1, que apunta para abajo, y después, de donde llegué, empiezo a dibujar S2, que ahora me apunta para arriba. ¿Sí? Acordate que esto, si querés, viene así. ¿Por qué? Porque es como resistencia, y después bajo, me termina apuntando para abajo, y este es resistencia, y después subo, termina apuntando para arriba. Entonces, ¿vos qué hacés? Bueno, acá tenés S1, acá tenés S2, la suma equivale a partir de S1 y llegar a la cabeza de S2, o sea, esta es la suma. Entonces este es el S total. Este mide 100, este mide 80, vas a ver que este no mide 180. Ahora bien, necesitamos conocer el ángulo que ya lo tenía dibujado que hay entre el azul oscuro y el celeste clarito. ¿Cómo saco ese ángulo? El ángulo del celeste con horizontal, que es el que sé, que sería este de acá, celeste con horizontal, es de 60 grados. El ángulo del azul con la horizontal es de 30, por eso apareció dibujado acá, porque es opuesto por el vértice. Si no, mira, te estiras un triángulo rectángulo y lo sacas. Si esto es un triángulo rectángulo, entre el rojo y la línea punteada tiene que haber 90 grados, ¿correcto? Quiere decir que este ángulo es de 60. Ahora, me quedó un triángulo rectángulo abajo, que si este es 60 y este es 90, a este no le queda otra que ser 30.
No, porque tiene que sumar 180, entonces 60 más 30, 90, más 90, 180. Entonces si este es 30, termina siendo el mismo que este ángulo de acá, que termina siendo el mismo ángulo de acá, porque es semejante esto, ¿no? A ver, para que pongo el puntero si lo ves mejor. Tengo línea azul oscura con línea punteada, ángulo de 30. Línea azul oscura con línea punteada, ángulo de 30, ¿bien? Entonces fíjate, el ángulo total que hay entre la línea punteada roja y la línea punteada azul, o sea, el que estoy recorriendo, es una media vuelta, ¿lo ves? Es como que pego media vuelta. Mira, acá lo miro para la derecha, pego media vuelta, miro para la izquierda. Tienen que sumar 180. Si este es 30 y este es 60, para que todo sume 180, a este no le queda otra que cerrar. Entonces, mira que todo el quilombo que estamos haciendo, para sumar dos potencias aparentes. Bueno, si vos mirás, el azul oscuro, el celeste claro y el rosa conforman un triángulo que no es ni rectángulo ni ninguno de esos, es un triángulo bien genérico, y si te acordás de la clase de trigonometría, el triángulo bien genérico se puede calcular. Si conozco dos lados y un ángulo, puedo calcular el ángulo restante, con el teorema de los cosenos, que era como un caso especial del teorema de Pitágoras. En realidad es al revés, el Pitágoras es un especial de este, pero bueno, ¿cómo era? El que yo quiero saber cómo es este al cuadrado más el otro al cuadrado menos el producto de los otros dos por el coseno del ángulo de 90, o sea, el ángulo opuesto. Fíjate, yo quiero saber el ángulo rosa, el ángulo opuesto es el de 90. Este me queda un triángulo rectángulo, no me di cuenta, lo escribí en genérico, no importa. No sabíamos que este ángulo era 90, por eso lo tratamos así. Qué raro, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Esto era para explicarte cómo lo hizo tu profe, igual lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Mira. S total es S1 cuadrado más S2 menos 2 por S1 por S2 por el coseno de este ángulo que lo sacamos con argumentos geométricos. Hacemos la cuenta y me da que el S total es de 128 volt-ampere. Mira, me olvidé de escribir. O sea, lo escribí arriba, pero abajo no lo pegué. Volt-ampere, ¿sí? Porque te pedía la potencia. Bueno, así como el circuito combinado, entonces escribí directamente el S. Pero bueno, vamos a ver que en realidad es mucho más fácil que hacer todo eso. Que no hacía falta, digamos. Lo que sí se puede sumar son las potencias tanto activas como reactivas, o sea, el P y el Q, porque esos no son fasores. O sea, el P siempre está sobre una horizontal y el Q siempre está sobre una vertical. Es como si fuesen números, ¿entendés? En cambio, el S ya tiene ángulos, otra historia. Esto, si querés, también tiene ángulos, pero siempre va a ser el mismo. Este siempre va a tener ángulo de 0 y este siempre va a tener ángulo de 90, o quizás menos 90, entonces venga restando. Pero como es el caso de Q1, Q1 tendrá ángulo de menos 90, pero no pasa nada. Sabés que es capacitiva y viene restando y chau. Entonces, bueno, potencia total es 126 watts, potencia reactiva total es 19 bar, y si te recordás a una de las primeras diapositivas, esto, el triángulo de potencias era un triángulo rectángulo, entonces esto es un teorema de Pitágoras. Este vale 126 al cuadrado, 19 al cuadrado, raíz de eso me da el de la potencia reactiva total, que es de 127. Que bueno, el otro yo creo que 128 es por las comas, digamos, pero era mucho más fácil hacer esto que ponerme a hacer todo lo que hice antes. Obviamente el coseno de phi era P sobre S, es P sobre S, total, ¿no? P sobre S total porque tengo dos ramas, el coseno de phi del sistema va a ser el total, entonces es 126 de la potencia total, 127 de la potencia aparente total, Dios, me parece potencia activa total, aparente total 127. Hago este número 0,99 en retraso, y esto sí coincide, digamos, fíjate, 126, 19, 0,99, vuelvo para atrás, 126, 19, 0,99, o sea, nos dio bien. Pero bueno, ¿qué nos queda ahora? 729, hallar potencia activa total, factor de potencia del paralelo, sabiendo que la potencia reactiva en la rama 1 es de, o sea, la de esta rama, es de 8000 volt-amperios. Bueno, potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivos, tenemos rama 1. Conocemos la impedancia de la rama 1, o bueno, la reactancia está escrita acá, es 5 ohm, ¿sí? 5 ohm. Entonces decimos que bueno, que Q1 es S1 seno de phi, que bueno, y que S1 se puede escribir como B por I1, porque no es la misma corriente que pasa por la rama 1 que la rama 2, así que ojo con eso. Así como que tampoco es la misma potencia que se desarrolla en la rama 1 con la rama 2. Lo único que es igual entre la rama 1 y la rama 2, porque está en paralelo, es la diferencia de voltaje. ¿Sí? Esto puede ser una computadora y esto puede ser una plancha, ¿entendés?
Son cosas distintas, pero tanto la compu como la plancha vos la conectás al mismo enchufe. En paralelo, obviamente, ¿no? Todos los enchufes de tu casa están en paralelos. Entonces, lo único que se mantiene en un sistema paralelo es el voltaje, que es lo único que vas a ver que no tiene su índice acá. Después cada uno tiene sus potencias, tiene sus corrientes y tiene sus ángulos. Entonces, fíjate, Q1 es B por I1 por seno de Φ1. Aplicando la ley de Ohm y el mismo truquito de antes, se puede deducir esto, ¿sí? O sea, ¿qué puse acá? En vez de I1, que no la conocía, apliqué el voltaje, que tampoco lo conocía, pero bueno, apliqué el voltaje, elegí por el lado del voltaje, ¿cómo es esto? Y es B sobre Z1, por ley de Ohm. Entonces me queda B por B sobre Z1, B cuadrado sobre Z1, seno de Φ1 que me quedó de antes. Y bueno, por cuestiones geométricas, digamos que es muy fácil llegar de acá a acá, porque fíjate, Q1 dio 8000, B cuadrado queda incógnita. Z1 es la impedancia de la rama 1, que como es un inductor puro coincide con la reactancia del inductor. Si no, escribí la fórmula ZSR más J por XL menos XC. XC vale 0, R vale 0, pum. Z1 terminó valiendo estos 5 de acá. Aquí lo escribí J5. No tendría que haber puesto el J ahí. No va, porque esto es una relación de módulos, así que no importa. Ahí. Voy a poner este, lo voy a tachar. Ahí. Esto no va. Y lo voy a anotar ahí, 729, corregir eso, así el PDF ya te llega bien. Bueno, te decía, esto sería la relación entre voltaje y la potencia, se quedó así. Fíjate que de acá se despeja el voltaje, o sea, 8000 por 5 raíz cuadrada, tengo 200 volt. El módulo, o sea, no estoy diciendo cuál es el ángulo acaso. 200 volt de módulo. Es decir, que esta rama está a 200 volt y esta rama en paralelo también está en 200 volt. ¿Sí? ¿Qué decís vos? Que la línea esta de arriba tiene, por ejemplo, 200. Podría tener 800. Vamos a poner que tiene 200. La de abajo tiene 0. Entonces la diferencia entre arriba y abajo es 200. ¿Por qué te dije 800 antes? Bueno, porque esta puede tener 800. Entonces la de abajo va a tener 600, pero la diferencia es 200. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, repitiendo para la rama 2 ya estamos un poquito mejor, ¿sí? Porque yo sé que P2 es S2 por coseno de Φ2, y con el mismo truco de antes relaciono la potencia con... ¿Por qué pedía? Sabiendo la potencia... Allá la potencia activa pedía. Bueno, entonces planteo la potencia activa que solo tengo en la rama 2, porque la potencia activa es la que se desarrolla en los resistores, y el único resistor está en la rama 2. Entonces, bueno, potencia activa en la rama 2, que va a ser la del sistema en definitiva, es S2, la aparente, por el coseno de Φ2. Bueno, S2 que es B por I2, por coseno de Φ2 que venía de antes. Y voy aplicando la ley de Ohm, como conozco el voltaje, que lo calcula acá, bueno, B cuadrado dividido Z2 por coseno de Φ2. Entonces, P2 igual a esto de acá, y acá reemplacé los números. Voltaje al cuadrado, 200 al cuadrado. Coseno de Φ2 es Z2. Bueno, mirá, los tengo acá. Z que va a ser 4 más 2J. Entonces, el módulo de Z, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser 16 más 4, eso a raíz cuadrada, no estoy aplicando Pitágoras, o sea, el módulo de un número complejo. Pum, Z2, 4,47. Y el coseno de Φ2, ¿qué hace? Otra vez. Acordate que esto estoy formando como un triángulo rectángulo. De cateto adyacente 4 e hipotenusa 2. Así que el coseno de Φ2 puede ser adyacente dividido a la hipotenusa, socatoa, coseno es socatoa, coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 4, la hipotenusa la calculamos, 4,47, 4 dividido 4,47, 0,894. O sea, no quise escribirlo porque ya vamos muchas veces que escribimos todas cosas respecto al teorema de Pitágoras y qué sé yo. Te lo dejo de tarea, pero bueno, te escribo los números para que vayas controlando que lo estás haciendo bien. Bueno, nada, hago esta cuenta y tengo la potencia 2. Ya conseguí la potencia activa total y el factor de potencia del circuito paralelo, o sea, del total del circuito, ¿no? Sabiendo que la reactiva, bueno, sigamos con lo que viene. El coseno de Φ es la potencia total del circuito entero, el paralelo es la potencia total dividido a la aparente total. ¿Sí? No se te ocurra poner la aparente de la rama 2 ni de la rama 1, te pide la del todo el sistema. Entonces, ¿cómo se hace ese total? Bueno, sumas S1 más S2, pero acordate que en el triángulo rectángulo esa era la hipotenusa, viene con ángulo. Entonces son fasores y tenés que aplicar el teorema del coseno. Era muy feo eso. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Sumo por un lado P y Q. Bueno, ¿P qué es? P1 más P2. ¿Hay resistencia en la rama 1? No hay resistencia en la rama 1.
hay potencia activa en la rama 1 y no, si no hay resistencia no hay potencia activa. Entonces P1, 0. Y P2 la teníamos de antes 8000. Ahora Q1. ¿Hay inductores o capacitores en la rama 1? Sí. ¿Hay inductores o capacitores en la rama 2? Sí. Quiere decir que voy a tener una Q1 y una Q2. Q1 era dato, eran los 8000. Q2 todavía no lo sé. Como hicimos antes, puse directamente la fórmula, puedo sacar Q2 sabiendo el voltaje, la impedancia y el seno de phi. Obviamente, con los mismos argumentos con el que calculé el coseno de phi, puedo calcular el seno de phi, ¿no? Y el z es el mismo del caso de P, pues la misma impedancia de la rama 2. Entonces, nada, P cuadrado, 200 cuadrados, seno de phi 0,447, Z2 4,47, hago la cuenta 4002. Quiere decir que el Q total termina dando 8000 más 4002, es decir, 12002. Si recordás el triángulo de potencias, ¿cómo era? P, Q. Y esa era la hipotenusa, así que ese va con un teorema de Pitágoras. Así que acá sacamos ese total. Y después el P total termina siendo la relación entre, perdón, el factor de potencias total es el P total sobre el S total. ¿Sí? O sea, la potencia activa de todo el sistema dividido la potencia aparente de todo el sistema. Acordate, si no, dibujate el triángulo de potencia y tenés que llegar a esta relación. Y nada, este vale 8000, este vale 14424, 0,055. Y como el Q dio positivo, y encima acá son todos inductores, no hay ninguna duda de que esto está en retraso. Y bueno, la respuesta está acá, digamos, P8000, P8000, 0,55 retraso, 0,55 retraso nos dio bien, digamos. Otro que no da bien, creo que dieron todos bien. 734, potencia reactiva del circuito Q de esta figura es 2500 voltios. Ok, acá hay como un cambio de una vuelta de tuerca. En vez de darte la potencia de una de las ramas, nos da la potencia activa de todo el paralelo. Y bueno, ¿qué nos pide? Nos da la potencia activa del paralelo. Entonces me piden determinar el triángulo de potencias completo de todo el sistema Interpretation, ¿no? Entonces, ¿qué te da? Q total, ¿cuánto es? Q1 más Q2. Y eso es el dato. 2500 voltios. O 2500 volt-ampere reactivos. Que además te dicen que está en retraso. Bueno, es lógico que está en retraso, son tus inductores. Acá hice lo que hicimos en la cuenta antes. Q1 lo puedo escribir así y Q2 lo puedo escribir así como hice la cuenta anteriormente. Y eso sigue siendo 2500, ¿no? Y bueno, por los argumentos geométricos de antes, ¿sí? Por lo que conozco yo de la impedancia, es muy fácil sacar el seno de los ángulos, o sea, el ángulo y los senos, y el módulo de las impedancias. Por ejemplo, ¿cómo sería el módulo de esta impedancia Z1 de acá? Y bueno, va a ser 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 16 más 16, 32, y después la raíz, o sea que esto vale raíz de 32, o sea, 5,56. Y el ángulo va a ser, yo que sé, 4 dividido raíz de 32, porque si, bueno, seno de phi es opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa vale 5,66, y el opuesto vale 4, porque sería este de acá. Entonces 4 dividido eso, pum, te da el seno de phi, que es 0,707. Repetí para el Z2, obviamente el módulo es 2 al cuadrado más 6 cuadrado, raíz de eso, y el seno va a ser 6 dividido el módulo. Todos aplicando Pitágoras y relaciones trigonométricas de triángulo rectángulo, tenés este número. O sea, yo acá tengo, no sé, este número de acá de b cuadrados, más este otro número de acá de b cuadrados, me queda que esto es 0,158 b cuadrados. Y eso igual a 2500. Entonces, ¿qué hago? Este número pasa dividiendo, este cuadrado pasa como raíz, entonces B es 126 volt. Y es lo único que tienen en común estas dos ramas, ¿está? Esta rama tiene una diferencia de 126 volt, esta rama tiene una diferencia de 126 volt. Entonces, teniendo el voltaje, acá puedo sacar Q1. Q1 era B cuadrado seno de Φ1 sobre Z1. Bueno, B cuadrado, 126 al cuadrado. Acá está el seno de Φ1, acá está el Z1. Pum, saqué el Q1. Y si Q1 más Q2 es 2500, entonces Q2 lo puedo despejar directamente. O acá, si querés, Q1 más Q2 es 2500. Acabo de averiguar Q1. Averiguo Q2. Me da 526 voltampere reactivos. Es muy mecánico. Esto no tiene nada de especial. Bueno. Aplicamos lo mismo para la potencia total. Este es b cuadrado seno sobre z, b cuadrado coseno sobre z.
nada, la potencia total es la suma de las potencias activas de las dos ramas. Acá está la potencia activa de la rama 1, acá está la potencia activa de la rama 2 y la total es la suma de las dos ramas. Y bueno, como ya tengo el voltaje, porque lo acabo de calcular, es el mismo, ¿sí? El voltaje de la rama es el mismo. 126, bueno, nada, reemplazo por los números. Tengo la potencia activa total 3043 watts. La aparente total, ¿cuánto va a ser entonces? Es el teorema de Pitágoras, P total al cuadrado más Q total al cuadrado, que tengo los dos ahora, ¿no? Q total era 2500, que era dato, P total es 3043, que es dato. Bueno, hago la cuenta y me da que la aparente total es 3938 volt-ampere. Y 3332, sí. Y el coseno de phi es 0,773. Bueno, con la respuesta se ve que hubo una diferencia pequeña. Parece que no es tan chica, ¿no? Porque vos decís, che, esto es 3920 y esto es 3938, pero ojo que si haces el porcentaje es como un 0,7% de diferencia, ¿sí? O sea, aparentemente 18 en 3900 no es nada. Y fíjate si en el coseno de phi recién el tercer decimal cambia 0,773, 0,771, o sea, tampoco cambió tanto. Así que lo tomo como que está bien y nada, qué sé yo, cosas que hay que aprender de este ejercicio. Nada, era muy parecido al anterior, lo único que te apartaban el dato del sistema total y tenías que llegar al de las ramas por separado. Bueno, obviamente esto sigue, vamos a ver con el 745, creo que este es el último. Y que decía, mediante la conexión de unos condensadores se modifica el factor de potencia de una carga de 300 kilovatios. Desde 0,65 a 0,9, calcule potencia reactiva de los condensadores necesarios para obtener dicha modificación el tanto por ciento que disminuye la potencia aparente. O sea, esto es un ejemplo de la corrección del coseno phi. ¿Qué pasa? Yo tengo esta carga, ¿sí? Suponete que el fabricante que te vendió la PC, cuando hizo la PC, le dio que la carga de la PC era de 0,65. Vos te querés matar si te venden una PC con coseno phi 0,65, porque a vos la empresa te va a cobrar, la luz viene te cobran por la aparente. ¿Se entiende? Pero ¿qué quiere decir que el coseno de phi, o sea, factor de potencia 0,65? Quiere decir que de toda la potencia que tu computadora se está comiendo, solo está aprovechando el 65%. El resto queda dando vueltas por ahí. ¿Se entiende por qué es importante corregir el coseno phi? O sea, si vos compraste una computadora con coseno phi 0,65, que no existe en el mundo porque está prohibido, a vos cuando de toda la potencia que vos consumas, solo aprovechás el 65%. El resto no perdés. O sea, vos te estás tomando el 65% de líquido y te queda un 35% de espuma que no estás aprovechando. O sea, te querés matar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregirlo. El fabricante, el que hizo la PC, te tiene que corregir, entonces te puede decir, bueno, a la PC, esto podría ser que esté conectado en paralelo con la carga, le pone unos capacitores, entonces ahora tu coseno phi es de 0,90. Es decir, vos ahora, en vez de aprovechar el 65%, vas a aprovechar el 90% de la potencia y estás un poquito más contento. La potencia activa de la carga sigue siendo la misma, 300 kW, 300 kW, y obviamente que si phi es, a ver, si coseno 0,65, vos podés calcular phi. Como calculas phi igual a coseno a la menos 1 de 0,65 la calculo y te queda bueno. Ángulo acá 49,5, ángulo acá 25,8. Entonces te piden calcular la potencia reactiva de este capacitor. Bueno, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver. No me gusta cómo... Bueno, a ver, vamos a ver. No, está bien. Esta es la potencia P activa que tenés. Esta es la potencia, como dijimos antes, reactiva sin capacitor. Y esta es la potencia aparente sin capacitor. Y tenés tu ángulo phi sin capacitor, ¿no? Le conectás el Q del capacitor, que ya vimos en un ejercicio anterior que terminaba viendo para abajo. Entonces, el resultado neto es que el sin capacitor, le tenés que sumar el capacitor y te termina quedando una potencia reactiva con capacitor rosa que es más chica. ¿Se entiende? O sea, repasemos lo que vimos en los ejercicios anteriores. Si vos tenías dos ramas en paralelo, ¿cómo era la potencia reactiva total? Era la suma. ¿Sí? La que no se podía sumar era esta, la S, pero la Q sí podía sumar. Vos tenés la Q verde, que es esta larga, ¿sí? Que es una reactancia
inductiva. Y le sumás la potencia de un condensador que viste que suma para abajo, que apunta para abajo. Entonces, si querés, si yo sumo este, es como que le resto, ¿no? Porque esto termina quedando un número negativo. Entonces, si esto mide 100 y esto mide menos 70, la suma es como que estoy haciendo una resta. Entonces, a la verde le saco la amarilla y termino acá, donde está el punto rojo. Entonces me queda la capacitancia, la reactancia total con capacitor. Sigue siendo inductiva, pero mucho menos que antes, porque en vez de llegar hasta acá arriba, llego hasta acá nomás. Y eso, bueno, me trae como consecuencia que tengo una potencia aparente mucho más chica, con un ángulo más chico. Y bueno, obviamente la potencia roja quedó siempre constante. Esto, digamos, lo que tendría que aparecer dibujado en un examen, ¿sí? Que quede bien claro, potencia activa constante, potencia sin capacitor grande, potencia con capacitor chiquita, con potencia del capacitor que mira para abajo, todo. Bueno, concéntrate acá, concéntrate acá. Acá tenemos la fórmula, incluso con colores para que sea todavía más fácil identificar, pero concéntrate acá. Si yo a la rama verde, le pego un tijerazo a la altura de rosa, me queda la rama amarilla. Por lo menos en longitud, eso está claro, digamos, ¿no? O sea, lo repito. Tengo la longitud verde, que puede medir, no sé, 10. Y la longitud rosa mide 3. Si yo a la longitud verde le pego un tijerazo acá, me quedo con la longitud de la rama amarilla. Entonces, ¿qué digo? Bueno, que QC termina siendo la verde menos la rosa, ¿no? Amarilla, verde menos rosa, amarilla, verde menos rosa. Q del capacitor, en módulo, digamos, en módulo, es Q sin capacitor menos Q con capacitor. Obviamente que va a quedar un valor positivo, vos sabés que en realidad debe ser negativo por cómo está planteado, pero bueno, eso digamos que para que sea más geométrico, si no tendría que ponerle una suma, pero después ponerle un signo menos al número y no quería que quede así. Pensé que así se iba a entender mejor, digamos. Si querés te aclaro, que estoy sumando yo acá siempre módulos. Entonces, el módulo de QC, o sea, la longitud, por eso hice hincapié en la palabra longitud, la longitud de esto podría interpretarse como un vector, ¿no? Tiene que ser negativo porque mira para abajo. Bueno, pero yo estoy hablando de la longitud del vector, entonces ya no me importa el signo. La longitud del amarillo es, si a la longitud del verde le resto la longitud del rosado. Eso sí está bien y acá es mucho menos ambiguo, quizás convenga escribirlo así. Bueno, nada. ¿Qué pasa? Yo no conozco muy poco, o sea, lo único que conozco es el valor de P, que es 300.000 o 300 kilovatios. Entonces, ¿qué hago yo? Triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo, fíjate, triángulo rectángulo. ¿Cuánto puedo yo relacionar la verde, si querés, o la verde con P? Sí. ¿Qué sé yo? Soca, toba, que tangente es opuesto, es decir, verde, sobre rojo. Y entonces yo de acá despejo la verde, ¿qué va a ser? Y bueno, verde va a ser tangente de sin capacitor por P, y es lo que escribí acá. El verde es tangente de sin capacitor por P. Por la duda lo escribo por si, no sé, me seguís, pero digamos, yo que te digo tangente, que lo voy a escribir como T, si querés, vamos a escribir tangente, es opuesto Q sobre P. Tangente es Q sobre P. Bueno, entonces Q quién es, tangente por P. Y acá que puse, Q quién es, tangente por P. Y acá repetí para el rosado. La única diferencia es que acá tengo la tangente del ángulo sin capacitor, o sea esta. ¿Sí? El primero es sin capacitor. Y el segundo es con capacitor, o sea esto, o sea son ángulos distintos, ¿no? P, dale dato, vale 300 y es igual para los dos, porque el cateto adyacente es el mismo en los dos triángulos, si querés, en el que tiene como acá el verde y acá el rosa, comparten el mismo coso adyacente, 300. 300 factor común de tangente de sin capacitor menos tangente de con capacitor. Entonces, sin capacitor valía 49,5, con capacitor vale 25,8 más chico. Esto se puede meter en la calculadora y me dice que el valor Q del capacitor, repito, en módulo, ¿sí? En módulo, esto por ahí estuvo un poquitito mal de mi parte no haberlo aclarado, es 205 kVA, ¿sí? En módulo. ¿Qué es lo que te pone acá? 204, dijo, bueno, está bien, perdón, es lo que da, ¿no?
Entonces, bueno, ya con eso solo ya calculé la potencia reactiva del capacitor. Después, ¿qué pedía? Pedía la variación de la potencia aparente. Bueno, como yo tengo la potencia activa, que encima es la misma para los dos, por eso la voy a usar. ¿Cómo era la potencia activa? Bueno, era la aparente por coseno de phi. Si uso la aparente sin capacitor, viene el ángulo sin capacitor. No lo mezcles, ojo con eso. Entonces, la potencia aparente sin capacitor se despeja pasando este coseno dividiendo. Conozco todo, porque la potencia es 300, y el coseno phi antes del capacitor es 0,65, es decir, que tengo una potencia sin capacitor de 461,5. La potencia con capacitor es exactamente la misma cuenta, pero bueno, cambié el coseno phi, que ahora en vez de ser 0,65, ahora es 0,9. Entonces tengo lo que daba sin capacitor, lo que daba o lo que recibo sin capacitor y lo que recibo con capacitor. Es más chico. Y siempre uno prefiere trabajar mientras. Entonces yo puedo tener el mismo efecto, o sea, la misma potencia activa, entregando menos energía y va, joya. ¿Ves cómo está bueno esto? Menos potencia en realidad. Entonces, bueno, acá, para que borro un poquito el coseno. El coseno phi. Borrador. Ahí va. Digamos que te hice la cuenta, esto está planteado en tu clase. Esto sería así, mira. Esto por ahí. Vamos a borrar esta, son dos maneras de hacerlo, o sea. Son dos cosas distintas, ¿no? Dos cuentas distintas que llegan al mismo resultado. ¿Qué dice la cuenta de arriba? La cuenta de arriba dice la proporción, o sea, esto es como hacer la regla de tres simples, ¿no? O sea, la relación entre con capacitor y sin capacitor por 100. Entonces, ¿qué llevo acá? Que la corriente activa con capacitor es un 72% de la corriente activa sin capacitor. Esto es una cuenta que uno tiene que saber hacerla. Si no te la conoces o no te das cuenta de dónde sale, plantea la regla de tres simple, planteo acá. ¿Yo qué voy a decir? Sin capacitor es el 100% que es el original, ¿no? Entonces, con capacitor tengo un X%, que va a ser igual a este por este, es decir, el S con capacitor, ahora sí lo escribo más completo, por 100 dividido SC, sin capacitor, SC, S con capacitor, perdón. Es lo que está acá, digamos. Acá está escrito prolijo, acá no tanto. Es decir, que si la potencia con capacitor es un 72,2%, la diferencia, o lo que se disminuyó, porque no te pide el porcentaje, sino lo que disminuye, va a ser 100 menos 72, o sea 28. Bien, o sea, este 72 tiene que ser 100 menos 72. Otra forma de verlo, otra cuenta que se hace mucho es esto que se llama como error relativo porcentual, o sea, es la diferencia, claro, la diferencia relativa porcentual también tiene ese nombre, es la diferencia entre la situación inicial y la final, dividido la situación inicial por 100, y también da 28%. ¿Sí? O sea, esto es 72, cuando hagas 100 menos 72, 28, o 28. Plantéalo como lo veas mejor, la verdad que no hay mucho para discutir de eso. Y bueno, ese era el último ejercicio que voy a hacer, pero no el último del que voy a hablar. ¿Para qué? Bueno, ya volví, pasaron un minuto, pasó nada más, pero bueno, a ver. En clase llegaron a plantear 6 ejercicios, el 14, el 22, el 20, el 51, el 52 y el 36. Y acá hicimos 5, el 17, el 25, el 27, el 29 y el 34, o sea que son 11. Como yo escuché por ahí que tenías que entrar a la guía, digamos como que me preocupé un poquito por eso. Entonces, nada, ya tenés 11 ejercicios de la guía que arranca del 14 y termina en el 53. Así que 53 menos 14 dan 39 ejercicios. Parece que te faltan un montón, pero en realidad no, te faltan muy muy pocos porque fíjate, es una estructura que se repite, digamos. Porque yo te digo qué pasó acá. Acá es lo que hicieron un poquito mal. Y no sé si tendría que decirte esto, pero yo te lo digo. Por cómo está escrito, esto tiene pinta de que es un libro. No es una guía de ejercicios hecha por una cátedra, digamos. Esto es un libro que enseña potencia eléctrica y factor de potencia en el capítulo 7, y al final de cada capítulo de un libro suele haber unos ejercicios propuestos. El tema de los libros es que te proponen ejercicios gratis, a lo boludo, para que después los docentes se elijan cuáles dan y cuáles no. ¿Qué pasa acá?
Ponele el 7.14, el 7.15 y el 7.16. Son iguales. ¿Me entendés? 7.17, 7.18 también son muy parecidos. A ver, por ejemplo, bajo un poco más. Por ejemplo, estos. Son distintas variaciones del mismo ejercicio. Acá te dan datos de la rama 1 y te piden cosas en la rama 2. Acá creo que te hacen al revés. Acá te dan cosas de la rama total y te piden de cada una. Pero es todo lo mismo. Este lo habían hecho en clase. Este creo que yo hice uno de estos. No me acuerdo cuál. O sea, es todo muy parecido. A partir de acá creo que son todos de corrección de factor de potencia. En clase hicieron uno, acá yo hice otro, aquí que tenemos dos. Y es todo más de lo mismo, ¿entendés? Siempre piden el triángulo de potencia para las siguientes cargas. Está todo. Obviamente vos planteas los ejercicios y no te sale, me mandas un mensaje y por ahí te lo resuelvo, te mando una foto, no voy a preparar otra clase, salvo que me lo pidas y ahí arreglamos, pero en principio vamos a tratar de no... No sé, hagamos lo que queramos, digamos, pero digo, porque si yo creo que una clase no debería estar, pero no importa. Ahora, otra cosa de la que quería hablar es, tengo anotado, charlar del ejercicio 719, por ejemplo, te dice que el fasor de tensión aplicada en un circuito serie es 8, te dan una reactancia y te dan un voltaje. Entonces, nada, si vos tenés impedancia, porque la tenés, porque tenés resistencia y reactancia, y tenés voltaje, es uno de los ejercicios que ya habíamos hecho. Nada más que acá te dan creo que una reactancia capacitiva y el que nosotros hicimos fue uno de estos que te dan una inductiva. O sea, aplicás que la potencia, si querés, es B por I, donde dice I pones ley de Ohm, te queda B cuadrado dividido Z, y eso por un coseno, un seno, que lo sacás de mirar la impedancia que va a ser 8 menos 6J, ya tenés todo para calcular. 721 era un poco lo mismo, te dice una impedancia, te la dan, te dan la cantidad de ampere y te dice lo que consume, son volt-amperios, así que es una cosa, es una potencia aparente, volt por ampere, potencia aparente, con un factor de potencia 0,76 en retraso, es decir, que es un circuito inductivo. Entonces te pide la impedancia, sabiendo la corriente y el voltaje. Bueno, también es más o menos fácil de hacer, o sea, planteás 18 por B, ¿sí? O sea, 18, ahí me sale 18, y por B podés plantear. Y después eso, reemplazar por la ley de Ohm para meter el Z. Y después podés, con coseno de phi, sacar para la parte reactiva y para la parte activa. Y con eso te lo vas armando. 724 que era bastante parecido. También están en serie, ¿sí? Así que lo único que podés hacer un Z equivalente sumando 5,45 más 10,30. Y teniendo la potencia activa que se dieron, la potencia aparente, bueno, si tenés una potencia, ponele que la aparente y tenés la impedancia, podés sacar el resto de las cosas, planteando, por ejemplo, que Q es B por I por seno del ángulo. El ángulo lo sacás con la aparente, ¿sí? Que vas a hacer 5 con ángulo de 45 más 10 con ángulo de 30 en la calculadora, te va a dar un ángulo. Bueno, ese es el ángulo que va a ir en el seno de phi, digamos. Y después ahí lo mismo, haces un desarrollo parecido y deberías llegar. 730, suponete el 730, te dicen figura 726, en la rama 2 te dan una potencia aparente, entonces te piden el triángulo de potencia y bueno. Teniendo S y teniendo Z en la rama 2, acá va a ser más fácil de ver porque está el circuito, podés calcular el voltaje acá. Pero el voltaje acá es lo mismo que el voltaje acá. ¿Sí? Y teniendo voltaje e impedancia acá. ¿Cuál es la impedancia? 2 más 3J. Voltaje más impedancia acá, que es 3 más 6J. Aplicás ley de Ohm y vas a sacar una corriente I1 y una corriente I2. Lo novedoso de este ejercicio es que es un amperímetro. O sea, esto es una manera de decir que quieren la corriente total. ¿Cuánto hace la corriente total? I1 más I2. Y una I2 la calculamos recién con la ley de Ohm. Para la ley de Ohm necesitamos el voltaje, que lo despejamos de la fórmula de potencia. Ves que se resuelven fácil. El 731 creo que es un poco muy parecido, pero piden la potencia. Es más de lo mismo.
Y después no sé si tenía algo más para decir. Bueno, como ves, son muchos ejercicios, así que si por ahí yo los miré por arriba, aparte de los que hice otros, me di cuenta que eran muy parecidos o que no aportaban nada bueno y decidí no escribirlos, porque escribirlos creo que es más difícil que hacerlo en esta presentación. Pero si vos, no sé, haces el 745, pero decimos el 48 y te trabas, bueno, lo vemos, no pasa nada. Pero con eso ya vamos terminando.